Ok, empezamos entonces con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por todas Gracias, tus Señor. bendiciones. Así Especialmente es, esta noche, te damos gracias por la bendición de tener el privilegio, la responsabilidad y el derecho de poder compartir tu palabra con otras personas que no conocen tu gracia y tu misericordia. así es, Señor. Úsanos, Señor, como tus instrumentos, como tus En el nombre de voces Jesús. en este mundo pecaminoso, para En que el nombre de otras Jesús. personas conozcan a su Salvador Jesucristo por nuestro testimonio. Oramos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Estamos en la reunión 7 y vamos a hablar de un tema sencillo. De hecho, el tema de yendo a otros. Vamos a ver que el Señor en su misericordia nos ha salvado por su Hijo Jesucristo, nos ha llamado por el Espíritu Santo y también nos ha elegido para ser sus instrumentos en este mundo. Es un gran privilegio, es nuestro derecho como creyentes. Vamos a estudiar un parte del libro de Hechos para nuestro estudio de esta noche, que habla de yendo a otros. Pero antes, vamos a empezar con una pregunta sobre la persecución. Entonces tenemos el privilegio de tener personas de Colombia y de Argentina aquí con nosotros esta noche. Entonces, ¿qué clase de persecución sufren los seguidores de Jesucristo hoy en día en su país? ¿Qué clase de persecución sufren hoy en día en su país? Bueno, Carlos, profe, Anelsis. persecución. mm, sí, señor. Yo lo que le iba a decir es que directamente así, persecución, digamos, no, pero sí, a veces hay grupos que se levantan como que no están de acuerdo, que no gustan del evangelio, que nos ponen como traba, como por ejemplo grupos que no son cristianos, o por ejemplo los grupos fuera de la ley que también se oponen cuando se lleva por ahí, por la sierra o por estos lugares, a llevar el mensaje que ellos no están de acuerdo y se oponen y muchas veces hasta ellos hacen que uno se salga del lugar de donde uno esté porque ellos están de acuerdo. De esa manera es que de pronto nosotros podemos ver la persecución, que hay grupos que a veces no están de acuerdo con el cristianismo y se oponen a que de pronto uno en algún lugar predique o que vayamos a ciertos sectores y si ellos se oponen a que en ese momento se pueda predicar la palabra del Señor de esa manera. Pero, por ejemplo, que aquí todavía no vemos eso como vemos en otros países que de pronto que matan a pastores, que queman iglesias, que bueno, que se levantan de tanta forma para que no se predique el evangelio. Aquí todavía no estamos viendo esa clase de persecución. Gracias al Señor todavía podemos predicar en la calle, todavía nos podemos parar en los lugares y predicar abiertamente, podemos llegar a las casas abiertamente sin ningún problema. No sabemos de pronto después, pero todavía hoy tenemos esa oportunidad aquí en Colombia de poder hacer, todavía podemos predicar abiertamente, no como en algunos otros países que no se puede predicar, que todo debe ser oculto, que puede costar la muerte a aquel que predique el evangelio. Le damos gracias al Señor que todavía aquí todavía hay un poco de libertad para poder llevar la palabra del Señor. Sí, ok, sí, muy bien. Entonces, hay persecución, pero no es persecución abierta, ¿verdad? Sí, Entonces, Señor, no es abierto. hay los que oponen lo del evangelio, pero no es oficial. Ok, muy bien. Carlos,
Sí, ¿Hay, señor. hay algún clase de persecución que sufren los seguidores de Jesucristo en Argentina? Y bueno, profe, a Dios gracias que no sufrimos lo que es persecución, porque tenemos la ley de libertad de culto y podemos hacer culto en cualquier lado, al aire libre, encerrado, en donde quiera, podemos compartir la palabra, no hay ningún tipo de problema, de inconveniente con el compartir la palabra y abiertamente proclamarnos evangélicos. Así que gracias a Dios no tenemos ningún tipo de persecución, tenemos la ley que se llama ley de libertad de culto y gracias a esa ley los evangélicos tenemos libertad para expresarnos como tal, así que no tenemos ningún tipo de persecución. A Dios gracias por esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, nosotros no, bueno, tenemos la bendición de vivir en países libres, pero todavía, como dijo Nancy, hay persecución en varios países del mundo hoy en día. Se dice que en China, en el año 1980, había 10 millones de cristianos. Sabemos que en China el gobierno sí opone abiertamente al cristianismo, destruye templos cristianos, tumban cruces y arrestan a pastores. Pero a pesar de esta persecución, en el año pasado se dice que hay arriba de 100 millones de cristianos ahora en China. Entonces vemos, a pesar de persecución, que tenemos la promesa que Dios va a edificar su iglesia. De hecho, lo interesante es que en la historia bíblica que vamos a estudiar hoy, que Dios edifica su iglesia a veces utilizando hasta la persecución para llevar su evangelio a más personas. Entonces, hoy vamos a estudiar Hechos 7, versículo 54 y leer hasta capítulo 8, versículo 4 en nuestras Biblias. Entonces, como siempre, voy a poner las palabras aquí en la pantalla. Luis, buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Me escucha? Pastor, buenas noches. Sí, Pastor, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Todo muy bien, gracias. Todo muy bien. Un fuerte saludo hacia Cotopaxi, Ecuador. Así es, muchas gracias. De igual manera a todos ustedes y a los que están conectados. Gracias, gracias, Luis. Entonces, apenas ya empezamos. Vamos ahora con la historia aquí en la pantalla. Hechos 7:54 hacia 8, versículo 4. Vamos a escuchar de la historia de Esteban, pero especialmente quiero que nos enfoquemos en los resultados de la persecución. Vamos a ver una persecución mucho más fuerte que la persecución que nosotros podríamos sufrir por nuestra religión, por nuestra fe en nuestros países, pero especialmente vamos a enfocarnos en lo que pasó inmediatamente después de la muerte de Esteban. Ok, vamos a leer entonces Hechos 7, empezando con versículo 54. Necesitamos a alguien que puede leer las palabras que tenemos en la pantalla. Hechos 7, empezando con versículo 54. Sí, Sí, Carlos. oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio gloria de Dios, ya que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gracias, dieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Pablo,
y pedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le ten en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Vieron los que fueron en todas partes anunciando. Pero el problema es que no, a ver. No conecta. Ajá. Hermana, a través del audio del dispositivo. ¿Vale?
Ah, perdón. ¿Me escuchan ustedes? Sí, señor, yo sí lo escucho. Ah, perdón. Es que cuando Carlos estaba leyendo, desactivé mi micrófono y estaba hablando, pero Y no le escuchamos. sí, se me olvidó activar mi micrófono de nuevo. Perdón. Ok, vamos a devolver por un momento. Sí, Voy a, señor. voy a leer un poco más de la historia. Entonces, empezando, voy a leer una vez más 8.1, capítulo 8, versículo 1 a 4. Y después tengo unas preguntas. Elías y Juanita, buenas noches. Ahora me escuchan. Tienen el micrófono cerrado. ¿Qué tal, profesor? Noche. Oh, todo muy bien. Gracias. Perdón, fue mi culpa. Fue mi culpa por no activar mi micrófono, pero ahora estamos siguiendo con nuestra clase. Ok, les voy a leer Hechos 8, 1 a 4. Dice allí, vamos a leer ahora lo que pasó inmediatamente después de la muerte de Esteban. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Bluetooth mode. Aux mode. Entonces, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia y estaba en Jerusalén que estaba en Jerusalén y todos salvo los apóstoles fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ok, una pregunta bien sencilla para ustedes. Dice en versículo 1 que hubo una gran persecución y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿quiénes fueron los que iban por todas partes anunciando el evangelio? ¿Quiénes fueron los que iban por todas partes anunciando el evangelio? La iglesia, profe. Toda la La iglesia, iglesia. profe. Sí, la iglesia menos La iglesia que estaba quiénes. en Jerusalén. Sí, entonces, pero Los menos apóstoles. dice específicamente, exactamente, gracias a Nelson y Carlos, dice específicamente, salvo los apóstoles fueron esparcidos. Entonces, es un Salvo muy los buen apóstoles. punto. ¿Por qué antes, en Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4 y Hechos 5, los predicadores, los profesores, los que enseñaban la palabra de Dios, los que testificaban en el templo, siempre, en estos 5 capítulos, siempre eran los apóstoles. Pero aquí tenemos un cambio. Eran los apóstoles. Sí, pero Esteban no era apóstol y enseñaba la palabra de Dios. Aquí tenemos los no apóstoles que iban por todas partes anunciando el evangelio. Personas normales, hombres y mujeres, que fueron esparcidos, que huyeron de Jerusalén.
a Judea y a Samaria, que no fueron y se escondieron, no, fueron y iban por todas partes anunciando su fe, las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces vemos aquí que no solamente es el privilegio de los apóstoles de anunciar las buenas nuevas, es el privilegio de cada creyente. Es un punto muy importante. Vemos Dios esparciendo su iglesia por la persecución, pero también la palabra de Dios que iba con ellos, que ellos anunciaban en todas partes. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Cualquier cosa? Ok, seguimos adelante entonces. Una pregunta para considerar. Recordamos nuestros pasos, captar la atención, contar la historia. Ahora vamos a considerar una pregunta. Ahora bien, ¿dónde vemos hoy en día que la gente se está dispersando y tiene la oportunidad para predicar la palabra? Profe, por ejemplo acá, nosotros que estamos de frontera. Sí, Nelcy. Nosotros acá que estamos de frontera con Venezuela, hay una migración que viene de Venezuela para acá, para La Guajira. Muchas personas no conocen el Evangelio, a ellos tenemos oportunidad de predicarles. Hay otras que ya conocen el Evangelio y vienen y se congregan acá en las iglesias que están acá. Ese es un grupo de personas que nosotros podemos predicar el Evangelio. Otro grupo son ese grupo de personas que vienen desplazados del campo, que digamos los paramilitares o la gente, como dice uno, la guerrilla o fuera de la ley, que los sacan de su tierra, los sacan de sus pueblos y ellos les toca trasladarse y desplazarse a otros lugares. A ese es otro grupo de personas donde nosotros también podemos predicarle el Evangelio, llevarle la palabra del Señor. Porque, sí, porque como ellos vienen de otro lugar, nosotros aprovechamos ese grupo de personas. O también nos podemos trasladar acá, por ejemplo, nosotros que tenemos la oportunidad, que tenemos la ranchería cerca de los indígenas, los guayú que nos quedan acá cerca a 45 minutos, a 5 kilómetros, o sea, nos quedan cerca alrededor. Nosotros también, ¿qué hacemos? Nos trasladamos a las rancherías y a los indígenas también les predicamos el Evangelio, les llevamos el Evangelio. ¿Y por qué? Porque muchos grupos indígenas todavía no conocen a Jesucristo. Ellos todavía siguen con sus tradiciones y sus costumbres, que es muy diferente a lo que Jesucristo predica en la palabra. Entonces hay que llegar hasta ellos y llevarle la palabra y predicarle la palabra y tratar de que ellos entiendan y comprendan lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Muy bien, bien dicho, especialmente como dice, bueno, tenemos el privilegio de hablar de lo que ha hecho Jesucristo para nosotros. Muy bien, entonces es un privilegio aquí con gente que se están dispersando y muchas veces, especialmente de vez en cuando, la gente lleva la palabra a otras personas o la gente se está dispersando y viene a nosotros, como en el caso de Nelcy, muchas personas que han cruzado la frontera. Muy bien, algo más. Otro ejemplo de gente que hoy en día se están dispersando. Otro ejemplo. General, profe, Sí, Carlos, sí. Sí, por lo general puede ser en los países comunistas donde hay una gran persecución hacia los creyentes evangélicos y a raíz de eso se están esparciendo y bueno, yendo para otros lugares, otros lados y obviamente llevan la palabra hacia donde se van y se radican o se establecen. Sí, muy bien. Sí. Sí, bien. Entonces ahí vemos un cambio de gobierno que ha dado la oportunidad del evangelismo. Muy bien. También podemos ver que Dios nos da oportunidades, ¿verdad? Aún la persecución en los tiempos
de la iglesia primitiva, la iglesia en los años después de Jesucristo, la persecución Dios utilizó para darles la oportunidad de compartir su fe cuando fueron esparcidos. Nosotros estamos aquí, creo que tenemos personas en muchos países, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, aquí en México, pero estamos aquí utilizando un medio que Dios nos ha dado como una bendición para estudiar la palabra de Dios juntos. Entonces, no sabemos cómo Dios va a obrar por medio de cosas, pero puede hasta obrar por persecución, por ser refugios. Dicen que ya casi la mayoría de los cristianos, de los creyentes en Europa, son refugios de África que han llevado su fe a Europa, que antes era un lugar muy cristiano, pero ahora no tanto. Pero ya los que han sido que son refugios de África han traído su fe a Europa. Entonces, ahora ya que hemos considerado el significado de la historia, hablando sobre quiénes fueron los que llevaban su fe, los hombres y las mujeres creyentes normales, no los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Y también hemos hablado de las oportunidades que Dios nos ha dado. Vamos a continuar con nuestro último C de nuestro método, de captar, contar, considerar y consolidar. Entonces ahora vamos a consolidar. Y consolidar. Sí. Los pasos: captar, contar, considerar y consolidar. Ahora vamos a consolidar lo que hemos aprendido utilizando las 5 preguntas que siempre utilizamos con respuestas específicas a la historia. Entonces, la primera pregunta: ¿de qué se trata la historia? ¿De qué es? Elías. Hechos 8, Hechos 8, 1, 4. Sí. Elías, ¿qué dice? ¿De qué se trata la historia? ¿O Juanita? Sí, Carlos. A ver si No, está bien. Sí, Ok, profe. Juanito, Elías, listos. Ok, adelante. Bien, maestro, lo que yo puedo comprender aquí en esta historia es que hablan de una persona, de un llamado Esteban, que era un cristiano ferviente y creedor de un Dios vivo. Él anunciaba las buenas nuevas y tuvo que morir a raíz de ese anunciamiento de las buenas nuevas. Sin embargo, él nunca, siempre fue fiel a ello. Entonces tuvo que entregar su vida. A partir de ahí, tuvieron la oportunidad hombres y mujeres de seguir predicando su palabra a diferentes lugares. Es lo que puedo Bien entender, hecho. maestro. Gracias, Juanita. Muy bien. Sí, muy bien. Muy buena la respuesta. Gracias. Profe, ¿Algo más? Carlos, sí. profe, específicamente la historia estaría hablando de una persecución, o sea, esa sería lo concreto, es una persecución. A raíz de eso fue víctima Esteban. Sí. Y a raíz de eso viene el esparcimiento también de los cristianos para que lleven el mensaje de la palabra. Sí. Pero es la raíz de todo, la persecución, digamos. Sí. Sí, muy bien, Carlos. Sí, entonces vemos la persecución que siempre tal vez pensamos como una maldición, que puede ser una bendición, que Dios puede utilizar hasta la persecución como bendición. Y así fueron esparcidos los creyentes, no los apóstoles, y
estos creyentes, como dijo Juanita, hombres y mujeres comunes, creyentes, compartir las buenas nuevas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ¿algo más? ¿Algo Profe, más? Sí, yo Nelcy. puedo decir que Esteban era un hombre que, que Esteban era un hombre común y corriente, lleno del Espíritu Santo. Podemos ver que a pesar de que fue perseguido, a pesar de que fue maltratado, él fue un hombre que dio testimonio de su fe. Fue un hombre que en ningún momento negó quién era, quién era Jesucristo y ¿cómo decirle? En quién él estaba creyendo. Y que a pesar de que lo intrataron y que ellos no aceptaban de que él les hablara y de predicara, porque los fariseos no aceptaban de que ellos no aceptaban que otra persona le predicara, o sea, o que supieran más que ellos, porque ellos no aceptaban que Esteban fuera como más sabio, tuviera más sabiduría que ellos. Por eso fue que le hicieron todo esa, como decir, una emboscada, y lo sacaron y se levantaron contra él hasta el punto de causarle la muerte. Pero aún en medio de esa situación y de esa persecución, él estuvo siempre firme, creyendo que Dios estaba con él y que siempre lo respaldó en todo momento. Muy bien, Nelcy. Y vemos esa misma actitud, no solo en Esteban, sino en todos los creyentes, ¿verdad? Todos los que fueron esparcidos. Sí, señor. ¿Qué hicieron ellos? En vez de esconderse, no tuvieron temor. Exactamente. Salieron a predicar el evangelio sin temor y con denuedo. No tuvieron miedo de hacer la obra del Señor. Exactamente, muy bien, bien contestado. O sea que eso en vez de causar una desgracia, causó una bendición, porque el evangelio lo que hizo fue crecer y avanzar a pesar de lo que estaba sucediendo, que parecía cosa mala, pero en ese momento verdaderamente no fue malo, fue una bendición, porque cuando ellos tuvieron que salir huyendo, el evangelio lo que hizo fue crecer y crecer, porque donde quiera ellos llegaban, lo que hacían era predicar la palabra de Dios, y así la iglesia aumentaba. Exactamente. Dios, Jesucristo promete: yo edificaré a mi iglesia. Y Jesús puede utilizar las circunstancias de persecución, de problemas, de enfermedades, de todo, para edificar a su iglesia. Muy bien. Gracias, Nelcy. Frank, bienvenido. ¿Me escucha, Frank? Tal vez no. Si más tarde quiere activar su micrófono para saludar al grupo, con mucho gusto, Frank. Ok, seguimos adelante con nuestras preguntas de consolidar. Siempre tenemos nuestra pregunta difícil aquí, ¿verdad? La pregunta de espejo. La segunda pregunta: ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pensando en el espejo de la ley, en lo que Dios exige de nosotros, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Fidelidad. Pecado. Bueno, Pecado. De pronto particularmente a mí. Sí, Nelcy. De pronto yo digo, a mí particularmente, yo digo, de pronto nos da un poquito de falta de fe o un poco de desánimo, porque ¿de qué forma? Porque de pronto uno va y le predica a la gente, uno va y le lleva la palabra y de pronto uno ve que la persona no la recibe, o la persona no la acepta, o de pronto uno llega a los lugares y no es bien recibido, sino que más bien de pronto le cierran la puerta, o simplemente no aceptan que uno le predique. Entonces de pronto eso de pronto le da a uno un bajón de ver que uno quiere hacer la obra y uno como que no ve la respuesta. De pronto yo veo en mí que de pronto puede ser un poquito esa falta de fe o ese desánimo que a veces le da a uno cuando uno
quiere hacer las cosas y de pronto uno no ve uno el resultado de lo que uno está esperando. Entonces, eso creo yo para mí que de pronto es lo que me enseña a confesar un poco esta porción de la palabra que estamos viendo. Sí. Vemos en nosotros ese miedo, ¿verdad? Sí, un poco de temor. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, profe. Sí, Elías. Mire, aquí escuchando lo que comentan todos mis compañeros, concuerdo con ellos, pero en relación a esta pregunta que dice, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Creo que el pecado de la soberbia me enseña a confesar esta historia porque Esteban, a pesar de que lo apedreaban, a pesar de que lo estaban prácticamente asesinando, siempre tuvo la humildad de bendecir a sus propios asesinos, siempre con humildad se mostró en esa actitud, y aquí dice en la Biblia que las últimas palabras que dijo que fueran, dice, Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Ahí muestra un gran don que solamente lo da Dios, que es la humildad. Yo creo que la soberbia me ayuda a confesar con esta historia para ser humilde como Esteban, para reconocer a Dios como su Salvador, ¿no? Sí, bien contestado. Y dos cosas. Y primeramente lo que dice Anelsi es que, bueno, yo también veo eso en mí, es que nunca he sufrido este tipo de persecución. En mi vida no he tenido amenaza de muerte o de ir a la cárcel por causa de mi fe. La persecución que sufro yo es más como rechazo de amigos o burlas de otras personas. Pero a pesar de que no he sufrido una persecución fuerte, tengo que confesar que he caído en la tentación de con persecuciones pequeñas, chiquitas. He caído en la tentación de caerme, de no decir nada, de estas persecuciones pequeñas me caen de vez en cuando. Y es por causa de miedo de rechazo, lo que sea. Puede ser soberbia de no querer ser burlado y todo eso. Entonces, y también lo que dice Elías también es que vemos en Esteban una actitud muy humilde a sus perseguidores. Y uno de sus perseguidores iba a ser Pablo, el apóstol Pablo, el gran misionero, escritor que Dios utilizó para escribir 13 de los libros del Antiguo Testamento, después de que cambió su nombre a Pablo. Saulo estaba ahí y consentía en su muerte, dice de Saulo en 8:1. Pero tal vez Dios obró por medio del testimonio de Esteban un poco en el corazón de Saulo, ¿verdad? Porque dijo Esteban un poco antes en el último versículo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces vemos el amor de Esteban hacia sus perseguidores, y tal vez nosotros no hemos amado a nuestros prójimos, aún a los perseguidores como debemos. Algo más. Maestro, también Sí. yo considero, ¿sí me escucha, maestro? Sí, le escucho. Compañeros, maestro, mire, yo considero también que la pereza es un pecado que me enseña a confesar en esta historia, porque a pesar de que tenemos la oportunidad de predicar en otros lugares,
pues no lo hacemos por pereza, por mantenernos y estar en una zona de confort, que únicamente recibir yo la enseñanza y no compartirla también tiene que ver con parte del egoísmo, pereza y egoísmo, juntos. Sí. Sí, la pereza, el egoísmo, el no el utilizar pretextos para no compartir la palabra, ¿verdad? Entonces, pero después de ver nuestros pecados en el espejo de la ley, tenemos el privilegio de ver el amor de Dios. Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Sí, profe. Elías. Profe. Sí, mire, pues. Adelante, compañera, adelante. Bueno, gracias. Profe, yo creo que vemos el amor de Dios. Aquí, leyendo aquí la porción de la palabra, pude mirar que vemos el amor de Dios cuando Esteban estaba siendo lapidado y él podía mirar a Dios del cielo y Dios estaba ahí con él. Cuando Esteban estaba orando por aquellos que lo estaban apedreando, así como Jesús oró por los que lo culpaban cuando estuvo en la cruz, así en ese momento hizo Esteban algo similar. Y también puedo ver el amor que Dios tiene, que Él no hace excepción de personas. Y podemos ver que Saulo, siendo un malo en ese momento, porque él era el ejecutor, podemos decir, el que guiaba, el líder que estaba persiguiendo a los cristianos, aún así Dios tuvo amor por él. Que aún siendo él el perseguidor, Dios derramó su amor por él para convertirlo luego en lo que él fue, el apóstol Pablo. En esas opciones es que yo veo el amor de Dios en esta porción de la palabra propia. Muy bien, gracias a Nelcy, gracias. ¿Escucha, profe? Sí, Nelcy, aquí estoy. Sí, le escucho bien. Y gracias por estos comentarios. Ahí vemos la gracia de Dios. ¿Me escucha, Nelcy? Sí, señor, lo estoy escuchando, profe. Ok, muy bien. Ok. Lo escucho. Entonces, en estas palabras ahí en versículo 56 de capítulo 7, vemos el amor de Dios porque le dio a Esteban la vista del cielo y la gloria que va a ser nuestra. A pesar de nuestros pecados, Sí, nuestras fallas, nuestro miedo, nuestros pecados, Dios en su Hijo Jesucristo nos ha perdonado y nos ha regalado un destino final en los cielos, al lado de nuestro Padre Celestial, junto con Esteban. Amén. Y con todos los creyentes de todos los tiempos. También vemos el amor de Dios de acuerdo con lo que dijo Nelcy en versículo 60. Escuchamos el eco de las palabras de Jesucristo en la cruz. No les tomes en cuenta este pecado. Fue nuestro pecado que envió Jesucristo a la cruz. Pero de todos modos, Dios no toma en cuenta nuestro pecado porque Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Y también en Saulo vemos el gran ejemplo de la gracia de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, Pablo, quien antes se llamaba Saulo, que estaba allí y consentía en su muerte de Esteban. Pablo, hablando de sí mismo, dice que era blasfemo, perseguidor y injuriador. Pero vemos la gracia de Dios, ¿verdad? A pesar de que era perseguidor, jefe de los perseguidores, de hecho,
Dios le mostró su gracia en camino no solamente a Damasco, sino al infierno en Hechos capítulo 9. Dios lo rescató a Saulo, solo por su misericordia. Como Dios igual nos ha rescatado a nosotros desde el camino al infierno al camino al cielo en que estamos en Cristo Jesús. Gracias a Nelcy por sus comentarios. Elías, ¿qué iba a decir? Sí, profe, coincido con mi compañera Nelcy. Muy buena respuesta, es lo que yo iba a comentar también. Ok, gracias, Elías. ¿Algo más? Luis o Frank o Carlos, algo más sobre el amor de Dios que vemos aquí en esta historia. Sí, profe, justamente estaba pensando en lo que usted había hecho en el comentario sobre Saulo, siendo un hombre perseguidor. El amor de Dios se refleja en él cuando adelante convierte a Cristo y Dios le permite que él sea el gran apóstol después de haber sido un perseguidor de la iglesia de Cristo. O sea que ahí vemos reflejado el amor de Dios, que a pesar de que él fue un perseguidor, hizo mucho mal a la iglesia, le causó mucho mal a la iglesia, pero de todas maneras Dios hizo de él un instrumento en sus manos más adelante. Ahí vemos el amor de Dios también en él. Sí, muy bien, Carlos. De vez en cuando tal vez Satanás nos tienta para ver nuestros pecados y pensar que no pueden ser perdonados. Para decir, el malo que soy, Dios no me puede perdonar. Pero Dios perdonó a Saulo, el perseguidor de la iglesia. Vemos el gran amor de Saulo. El mismo Dios tiene el mismo amor para cada uno de nosotros. Y para nosotros también hay perdón. Muy bien, gracias. Gracias, Carlos. ¿Algo más? Ok, entonces ahora vamos a nuestra cuarta pregunta. Ya que hemos visto nuestro pecado y después hemos visto el amor de Dios, nuestro perdón, siempre este amor para nosotros nos va a empujar a amar a Dios y a nuestros prójimos. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Por ejemplo? Sí, Carlos. Lo que me enseña a hacer es en predicar la palabra como iglesia de Cristo, a pesar de todas las circunstancias, me enseña que no pueda que se salga de la palabra. Muy bien, sí, muy bien dicho, Carlos, gracias. Nos enseña aquí a anunciar el Evangelio, ¿verdad? Así es. Sí, aunque, bueno, vemos aquí, no los apóstoles, pero todos anunciando el Evangelio, compartiendo la palabra de Dios con sus prójimos vecinos nuevos, porque apenas habían escapado de Jerusalén, pero con sus vecinos nuevos anunciaban el Evangelio por todas partes, dice. Muy bien. Algo más sobre lo que Dios me enseña a pedir y hacer. Sí, Nelcy. Yo también, ya en esta que me enseña Dios a pedir y hacer, también pienso que podemos orar más por aquellos que tienen la necesidad de la palabra, porque así como Esteban oraba en ese momento, yo pienso que nosotros también podemos orar por aquellos que tienen la necesidad, por aquellos que de pronto no han hecho daño, por aquellos que tienen hambre y sed de la palabra y de pronto no den para venir. Nosotros somos un instrumento para orar para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. Entonces, yo pienso que orar más por aquellos que tienen necesidad de la palabra de Dios puede ser algo que me enseña esta porción de la palabra. Y así como decía el compañero, predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, sin temor, con denuedo,
con la fuerza que nos enseña la palabra de llevar el mensaje de Dios. Sí, así es, Anelsi, sí. También queremos pedir a Dios para los que no le conocen a Él. Y también podemos pedir a Dios que utilice a nosotros, que seamos sus instrumentos para llevar su palabra a estas personas. Algo más. Algo más. Otros pensamientos. Otros comentarios. ¿Qué dicen? Maestro. Sí, Maestro, Juanita. yo considero que que me enseña Dios a pedir firmeza y fidelidad en la fe. Eso es lo que me enseña en esta historia. Sí, A fidelidad. partir de lo que nos enseña Hechos 8:1-4. Sí, muy bien. Fidelidad en la fe, ¿verdad? Vemos la fidelidad Así es, maestro. de Esteban. Vemos aún en el punto de la muerte. Vemos la fidelidad de los otros creyentes a pesar de la persecución. Muy bien. Sí, gracias, Juanita. Ok. Entonces, sí. Profe, también en el verso 60 nos indicaría, o sea, nos enseñaría el perdonar a los que nos causan daños o problemas en la vida, digamos, porque yo que estando Esteban ahí le dijo que no le tomes en cuenta el pecado de ellos, o sea que nos da también una lección para nosotros de cómo perdonar a aquellos que nos causan mal. Sí, exactamente, Carlos, buen punto. Otra acción es perdonar como hemos sido perdonados, ¿verdad? Y sí, y siempre, bueno, digo yo, es un sentimiento muy bíblico, que todo mundo, aun los incrédulos, aman a los que aman a ellos, ¿no? ¿Verdad? Todos. Sí, bueno, Sí. no es nada amar a una persona que me ama a mí, pero el amor de Dios es amar a los que no nos aman, ¿verdad? Entonces, Sí. esto es el amor de Dios. No es algo bueno solamente amar a los que aman a nosotros. Este es muy común. El amor de Dios es amar a los que no nos aman. Vemos esto aquí en Esteban y que nosotros también mostremos este amor de Dios en nuestras vidas, como decimos, como dice 1 de Juan 4:19, amamos porque Dios nos amó primero y mostramos su amor, que es un amor merecido. Muy bien, ok. Otra pregunta entonces, la última. ¿Con quién voy a compartir este mensaje? ¿Con quién voy a compartir este mensaje? Primeramente, profe. Sí, profe. Carlos y después Elías. Carlos primero. Profe, sería con nuestros vecinos, primeramente, predicarles a ellos. Muy bien. Nuestra familia, nuestros vecinos. Empezaría la predicación por nuestra familia y luego nuestros vecinos vean, predicarles a ellos también. Y después continuar con todo aquello que podamos llegar con el mensaje de salvación. Muy bien. Siguiendo el ejemplo de los creyentes, predicando a los que están donde estamos nosotros, empezando con nuestras familias y después nuestros vecinos. Muy bien. Sí. Muy bien. Elías, ¿qué iba a decir? Sí, profe. Yo valoro esto como predicar el evangelio a las personas que, bueno, podríamos decirlo, autoridades dentro de nuestra ciudad,
que tienen el poder de manejar masas y personas preparadas para enfrentar ahora sí que a la delincuencia quizás. En este caso no se ha dado aquí en México que han matado, bueno, no se ha dado a conocer, me imagino sí, pero no se ha dado a conocer como los casos que era por aquel continente donde sí han matado a personas por predicar el Evangelio de Jesús. Entonces creo que hay que predicarlo con las personas que tienen autoridad dentro de nuestra ciudad. ¿Para qué? Para hacerlos un poco más flagelar su corazón y que se conviertan a Cristo, ¿no? Sí, podemos hablar con ellos también. Sí, con todas esas personas, a pesar de persecución, hablamos y predicamos con confianza. Y también creo que antes hablaba Juanita de personas perezosas, ¿no? ¿Verdad? Perezosas. Y tal vez este es un muy buen mensaje para ellos. Y empezando conmigo mismo. Entonces diciendo que mira su ejemplo. Mira el ejemplo de los primeros cristianos. Tenían el amor de Dios en sus corazones. Habían conocido a su Salvador. Ellos fueron esparcidos por la persecución y iban por todas partes anunciando el Evangelio. Nosotros también, nosotros tenemos que predicar a nosotros mismos y a otras personas que tal vez no siempre compartan su fe, diciendo que nosotros también tenemos el amor de Dios. Dios nos ha amado como amó a ellos, nos ha dado también nuestro Salvador. Ánimo. Nosotros también vamos como ellos por todas partes anunciando el Evangelio. No estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando de todos. Entonces nosotros también podemos compartir este mensaje, creo, con personas así, con todos creyentes, diciendo, mira su ejemplo. Nosotros también, vámonos, que nosotros también lo hagamos compartiendo nuestra fe. Muy bien, entonces ya hemos llegado al fin de esta lección. Vamos a revisar la tarea y hablar de la tarea que viene. Pero antes, comentarios o preguntas o dudas sobre esta lección 7. ¿Cualquier cosa? Ok, entonces ahora vamos a revisar la tarea. ¿Alguien nos puede hablar del versículo clave? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Muy bien, Nelcy. Gracias. Espero que ustedes ya tienen este pasaje memorizado en sus mentes, porque es unos versículos bonitos. Porque por gracia. Hermosos, hablando de la gracia. Sí, hoy en nuestro chat, así es. bueno, ya hablamos mucho y yo escribí un mensaje muy largo, pero es muy importante este asunto. Entonces, pero si ustedes tienen cualquier pregunta o duda o quisiera hablar de cualquier cosa, que yo podría aclarar unos puntos, porque es algo muy importante y es asunto de vida y muerte, de verdad, en Cristo Jesús. Entonces, cualquier cosa estoy aquí para hablar siempre, y si tienen el tiempo de leer lo que yo escribí en el grupo, buscando los pasajes que utilicé, y si hay algo que no es claro, o si tienen cualquier duda, aquí estoy. Envíeme un mensaje
o llámame, ya tienen mi número de WhatsApp, aquí estoy, día o noche, para estar aquí para ustedes, para practicar, para hablar de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Está bien? Gracias, Ok, profe. profe. Ok. De nada, por eso, Gracias, profe. por eso estamos, ¿verdad? Ok. Otra pregunta, la tarea. ¿Eligieron ya la historia bíblica para su proyecto final? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces yo puse las opciones ahí y vamos pensando en los detalles, ya que si tienen la historia bíblica, bueno, no tienen que decirme, pero ya les animo que están pensando en con quiénes van a compartir el mensaje. ¿Ok? Otras cosas. Entonces, no voy a checar, no me tienen que necesariamente enviar cosas. Estoy aquí para contestar preguntas si tienen. Pero este es el último proyecto de la clase. La tarea para mañana, tenemos clase mañana a la misma hora, el día jueves, es preparar un plan escrito utilizando los 4 pasos que han aprendido en este curso. Este es para el proyecto final. Nuestros 4 pasos son captar, en que es el gancho, utilizamos una pregunta, una anécdota, algo para captar la atención, contar la historia, podemos leerlo o podemos narrar la historia o podemos dialogar la historia con preguntas. Después es considerar, en que utilizamos preguntas abiertas y cerradas para considerar el significado de la historia. Y el último paso es consolidar. Tenemos nuestras 5 preguntas que utilizamos para consolidar lo que hemos aprendido para aplicar a nuestras vidas. ¿Ok? Preguntas sobre las 4C. Ok. Cualquier duda, siempre aquí estoy. El proyecto final, queremos que lo graben. No tienen que ser de alta calidad. No necesitamos una grabación profesional. Casi cualquier equipo puede tomar video. Pueden compartir el video en el grupo de WhatsApp o personalmente conmigo en WhatsApp o subirlo a YouTube también, como quieran. Y no tiene que ser algo complicado. ¿Ok? La fecha límite es el 14 de septiembre. La fecha límite es el 14 de septiembre. Tenemos clase esta semana y la semana que viene. Después ya terminamos. Entonces el último paso es el proyecto final. Otra cosa es que este curso es el primer curso, pero Academia de Cristo ofrecemos mucho más. Entonces, cualquier persona que termine la clase con proyecto final va a recibir invitaciones para seguir capacitando y estudiando con nosotros. Entonces, bueno, claro que no es obligatorio, pero a los que terminen la clase, hay invitaciones a más clases y más cursos. ¿Preguntas? Sí, Carlos. Sí, profe, el proyecto final lo podemos mandar por audio, a usted, por ejemplo, le podemos mandar por audio ahí en el WhatsApp. Sí, está bien así, está bien. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Está. Sí. Esa era la duda, nada más. Ok, gracias, Carlos. Sí, audio está bien. Ok. Ok. Sí, el punto es compartir la fe poniendo en práctica el método que hemos aprendido. Entonces, con audio voy a poder escuchar el uso del método. ¿Algo más? Elías y Juanita, ¿todo bien? No, maestro, tengo una duda. Oiga, dígame, Juanita. el proyecto final tendrá que ser... El proyecto final se tiene que grabar cuando uno esté
evangelizando o únicamente va a ser el puro formato como tal? Ok, bueno, si sería algo, Juanita, muy incómodo. Por ejemplo, si está evangelizando a una persona por primera vez y esa persona, bueno, tal vez sería algo incómodo grabar el evangelismo. Entiendo. Entonces lo que podría hacer es grabar un informe. Entonces después de compartir la fe, grabar a sí mismo un informe hablando de cómo utilizaba los 4C y los resultados y su reacción y todo eso. ¿Ok? Ok, gracias, maestro. ¿Es claro, Anita? ¿Está claro? Claro, ya quedaron, maestro. Ok, Gracias. ok. Muy bien, ok, muy bien. ¿Algo más? Ok, entonces, ok, muy bien. Entonces vamos a la tarea. El versículo de recuerdo es Hechos 8:4. Vemos los cristianos compartiendo su fe en Hechos 8:4. Es el versículo de recuerdo. Quiero que ustedes sigan con el plan para su proyecto final, con un plan escrito de las 4C. Y también ver el video para la reunión 8, que sería el día de mañana, jueves. ¿Preguntas o comentarios o dudas? De mi parte, nada, profe. Está bien. Okay. Gracias, Carlos. Ok, entonces, como siempre voy a poner la tarea y todos los otros detalles en el grupo. Entonces, en la clase pasada terminamos con la bendición. Vamos a también utilizar la bendición arónica para terminar nuestro tiempo aquí como una clase. De esta clase tenemos clase todavía la mañana, pero esta noche es otro uso de la palabra de Dios para recibir, para recordarnos de la bendición de Dios. Viene de Números 6, versículo 22 a 27, y lo voy a utilizar esta noche también. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te concede la paz. Amén. 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 Entonces, amigos Amén. de Cristo, fue un gran gusto, como siempre. Gracias por su participación, por sus comentarios, por su sabiduría. Gracias por compartir este estudio. Y ha sido un placer otra vez esta noche. Y que se conectan otra vez mañana a la misma hora para la clase número 8. Es una clase muy, muy buena, que vamos a hablar de un concepto que es el sacerdocio universal. Para mí, un concepto, un tema muy interesante y muy importante. Gracias. Entonces, que descansen y que Dios les bendiga. Amén, profe, a usted también. Gracias. Igualmente. Bueno, compañeros, Dios les bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches, descansen. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios bendiga su vida. Saludos a todos y bendiciones a todos los compañeros. Bendiciones. Buenas noches a Argentina, a Colombia, a México, a Ecuador, a Venezuela. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, profe. Amén. Amén.